Buenas, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal y el día de hoy tenemos, gracias a Yasmani, a todos los espadachines dentro de la Liga Ultra 2500 juntos como lo querías ver, así que te he cumplido, te he traído el videazo que has pedido y yo te agradezco solo tu grandioso like, que con eso me apoyas a que muchas personas también puedan ver este video, y también a Anthony Romero por su lindo terráqueo. Muchísimas gracias, crack. Garra metal, espada santa, roca afilada, bueno, todos los espadachines lo tienen con espada santa, es el ataque legacy, todos van a aprender eso en algún momento. Esto puede ser muy bueno si es que varían con algún básico de alguno que otro, pero sobre todo de que pueden servir dentro de la 2500, lo vamos a averiguar. Ya no me parezco a eso de propongamos la prueba. No es muy efectivo. Espada santa es súper eficaz, es el lado está bien. Si tan solo tuviese otro ataque básico que no sea garra metal, créeme que Cobalion en la 2500 podría entrar muy bien, porque los espadas santa fastidian y fastidian y fastidian. Sacan a Togekiss, no puede ser, qué fastidioso. Hoja aguda no es muy efectivo, es un Pokémon de tipo volador, así que lo va a estar resistiendo. Me encantan las estadísticas que tienen todos, sobre todo porque aguantan en la defensa. De nuevo, cómo farmea, cómo spamea Virizion. Ese ataque rápido le da un plus especial. Si tuviese otro básico que pudiese tener esa carga, sería muchísimo mejor. La única parte buena es que puede estar resistiendo los encantos porque tiene la parte acero. Poder pasado no es muy efectivo, lo puede estar resistiendo por 2. Ojo, ojo que le gana con el garra metal. Ojo que le gana con el garra metal. Solo le queda un escudo al rival. Se tiene que enfrentar a Oxstone. Espero que no tenga doble tajumbrío, si no ya se perdió esto. Espero que no lo tenga. Ojo, ojo, se va el ataque, se va el básico. Doble espada santa, le gana, le falta uno para terminar esto. Dime que lo firmas, Cobalion, por favor. Serías una gran esperanza que lo puedas firmar. Un básico y le gana el Ciapi, Ay, no puede ser. Tajumbrío no es muy efectivo y termina perdiendo el primer combate, pero a la justa, a nada, tan ganita, nada más, a un pelín, solo por un peu, te quiero, solo eso le faltó. Espada santa versus Cresselia, tiene el roca afilada, es daño neutral para Cresselia, al menos hasta la mitad de vida. Estoy esperando que le pueda bajar. Fuerza lunar es daño neutral, así que lo puede estar resistiendo. Tiene toda la pinta de que ese roca afilada va a entrar muy bien antes de que pueda llegar a un doble espada santa. Espero que el rival pueda pensar que es espada santa. Por favor, dime que crees que es espada santa. Sí, casi hasta la mitad de la vida. De nuevo con el fuerza lunar, premonición, sí, lo deja casi en one shot. No creo que vaya a necesitar uno más, pero lo tiene legacy, no es muy efectivo. Aún puede dar combate Cobalion. Lo que me encanta de Cobalion es que solo necesitamos un básico mejor, solo un mejor básico. No vaya a ser como Luxray. Muchas personas en los comentarios el día de ayer estaban diciendo ¿por qué no tiene contraataque? Espero que lo pueda tener. Solo en el caso de Luxray es el único que ha tenido un ataque que no aparece en los videojuegos originales, así que son cosas temáticas que aparecen dentro de los juegos, cosas así. Debe parecer cosas que Niantic vaya a cambiar. Se asegura con el escudo porque quiere ganar la prioridad de Elite. No es muy efectivo, le queda un par de básicos, no le he lanzado lo mejor que he podido. Tiene 3 básicos, puede tener casi un hierbalazo, así que tener muchísimo cuidado. Entra Virizion a farmeárselo con el ataque. Ojo que esto puede ser fuerza lunar, ya sabemos que lo tiene, así que por si acaso, por si las moscas, y solo le queda el farmeo. Hoja aguda y espada santa casi llegando al doble. Espero que no pueda tener un volador en el siguiente poke. ¡Ay, sí! ¡Es Umbrio! Virizion se va a destacar, Virizion va a ser lo mejor porque juego sucio no es muy efectivo, lo puede estar resistiendo ya que tiene esa parte de lucha, y adicional a eso el última base sería lo mejor que tiene, a menos que lo pueda tener con psíquico, y ahí sí tener muchísimo cuidado. Ahí sí te puedo dar fe de que le va a hacer demasiado daño, pero lo está dejando casi demasiado tocado. Lo tiene nivel 50, un Virizion versus un Pokémon nivel 50. Lanza psíquico, eso sí le dolió, súper eficaz, pero cómo lo aguanta Virizion. Qué gran tanque son todos los espadachines, y más que todo porque esto apoya a que los tres puedan ser fenomenales. Le quita el último escudo, espada santa de nuevo, súper eficaz, y para mí que lo deja con un píxel de vida que le da la oportunidad, al menos de que pueda llegar un psíquico, a menos que vaya a ser el cambio del Pokémon. No lo deja con nada. Y el último es Stunfisk, que esto es para las risas, espada santa, y si le lanza Terráqueo un terremoto, pues también terminamos con el combate, porque le hace súper eficaz. Esto es avalancha, papá, esto es avalancha, lo contó muy bien. Avalancha no es muy eficaz, tiene para llegar a la espada santa, para hacerle súper eficaz. Es la mejor parte, que le puede hacer súper eficaz, que puede ganarle, que si es que le lanza el terremoto va a drenar toda la energía y al final terminaría entrando de nuevo Virizion. ¡Qué gran ataque, papá! ¡Qué gran ataque! No puede ser terremoto.
toda la vida para Terrakion. Y ahora sí, lo tiene listo y preparado. Espada Santa con 12 segundos. Con 12 termina firmando el combate. Termina ganando esto y puede ser que con los 3 haya ganado. Hoy sí, este tremendo lujito me ha encantado. En el tercer combate tenemos a Cobalion versus Empoleon. Empieza muy bien solo por el Espada Santa, pero no te alegres mucho porque tiene pico taladro. No te alegres mucho que tiene el hidrocañón. No. Tienes que bajarte al Empoleon sea como sea de una buena vez. Vas a arriesgar tu doble escudo y Virizion va a tener que hacer un trabajo muy grande. La cosa es arriesgarse todo ahorita, teniendo con el Espada Santa, dándole un plus adicional. Pensó de que iba a hacer mucho daño, lo mejor el hidrocañón, y sacan a Clefable y el rival dijo: ¡ja! Te engañé, acá soy yo, papá. Pues no, roca afilada, daño neutral, pero hasta la mitad de la vida, y con los garra metal hace un gran trabajo a básicos. Lo único que le queda es lanzar el Espada Santa, cosa que no es muy efectivo, pero se estaba bajando casi un Empoleon y se quiso asegurar con el Clefable y encima utiliza el escudo que le ha quitado todo. Terrakion con los antiaéreos, qué buenísimo, papá, pero lo único malo es que lo está bajando a básicos. Espero que pueda tener una chance con el Espada Santa, porque si el Espada Santa llega a conectarle al Empoleon, sabemos todo lo bueno que puede ser, y le sacan a Togekiss sin saber de que tiene avalancha. Y con los antiaéreos le hace súper eficaz. El avalancha es doblemente mejor. Casi toda la vida lo one-shotea. Togekiss no pudo hacer nada más sin esperar a que tenía Virizion detrás. Virizion, dale Virizion. Eso, Virizion, dale Virizion. Oh, Virizion, que le lanza Espada Santa, le hace súper eficaz. Con todo Virizion, súper eficaz. Aguantó muy bien, solo necesita 2 Espadas Santa y gana este combate. Por favor, dime que lo ganas por lo que más quieras. Llega primero, no. No puede ser, ¿por qué son así? Déjenlo ganar, por favor, yo quería ver eso. Ya le había ganado el Ciapito. Se quedó con las justas en la puerta del horno, se quema el pan. ¿Y dónde se quemó? ¿Dónde llegó a quemarse? Justo en el Espada Santa, y era para que gane el combate y le ganó prioridad. No puede ser, bendito Empoleon, bendita cosita, bendito pingüino, no se pudo ganar esa. Vamos con el siguiente, a ver si es que acá sí le puede ganar. Onda certera y lo iba a one-shotear, y de qué manera. No utiliza el escudo, quiere llegar a doble Espada Santa, le falta un par de básicos, solo creo que 2 básicos de garra metal para que llegue a doble Espada Santa, y esto así le hace súper eficaz. No se va a arriesgar uno más, y si es que se arriesga se va al doble escudo porque puede ganar la prioridad de Elite, y encima se quedaría con bastante energía para tener un ataque más. Puede tener un roca afilado, puede tener una Espada Santa, pero le cambia demasiado rápido, papá. Que no te la viste venir, güey. Onda certera, daño neutral, pero ahora sí dice: yo también tengo mi truco, yo también tengo mi arma secreta, tengo mi hoja aguda. Al menos se lo puede farmear demasiado bien el Cresselia. Puede tener fuerza lunar, eso terminaría con todo. A menos de que pueda tener hierbalazo, y el hierbalazo, y se me lengua la traba, y no puede ser. Hierbalazo no es muy efectivo, lo puede estar resistiendo. La cosa es que lo pueda dañar a Cresselia hasta donde pueda. Ya no necesito utilizar el escudo, ya lo ha dañado hasta la mitad, y Terrakion puede ser un gran trabajo. No, ya no puede entrar a Terrakion, ya no lo puede hacer. Lo tiene con hierbalazo, solo le queda Cobalion. Cobalion tiene que demostrar lo bueno, tiene que darle lo mejor con el garra metal y al menos lanzar un par de Espadas Santas, dejándolo hasta el borde donde una Espada Santa sí puede valer. Sí, acá puede valer la Espada Santa. No saca Terrakion, se quiso asegurar. El hierbalazo lo va a estar resistiendo. El fuerza lunar también. Premunición sí le hace mucho daño, pero lo tiene con fuerza lunar, así que no necesita más. Solo farmeo. Si le lanza fuerza lunar, está bien. Lo ha dañado hasta donde podía, y Terrakion va a tener que depender de todo. Terrakion va a tener que hacer todo. Le sacan a Trevenant, ya tiene el roca afilado, y si Trevenant se come esto, pues va a dolerle muchísimo. Le va a hacer Yaya, y ni con curita te vas a curar, amigo. Nada lo va a hacer, nada como ella. Ojo al último escudo, tener cuidado. El último escudo era lo más valioso. Si no le ganas a antiaéreos, no lo vas a hacer nunca. Aún le queda un escudo. Cresselia ya no tiene vida y todo depende de Rey Steel. Si Rey Steel anda onda certera, ya se acabó el combate. Y esto con Espada Santa tiene que definirse. Dime que llegas, llegaste. Sí, llegas a ganar el combate. Excelente, súper eficaz. Y Cresselia, si tiene hierbalazo, pues también ya valiste, pero tenía como un PS de vida. Termina ganando este combate.
Drapion versus Cobalion Garra Metal, eso me gusta, le hace mucho daño a básico. Si tiene el Aqua Cola, el Bomba Lodo se va a demorar un poco más, pero lo tiene con Triturar, cosa que no es muy efectivo. Defensa nerfeada, ahora sí comienzan a doler un poco más los Triturar y como farmea demasiado rápido, qué gran spammer es Drapion. Lo utiliza mucho en esta 2500, no es muy efectivo, dejándolo hasta la mitad. Y Roca Afilada es daño neutral, dejándolo creo que en el rango de amarillo, no creo que vaya a ser demasiado daño. Sí, hasta el rango de amarillo lo deja hasta la mitad, pero el Triturar comienza a doler mucho más y no lo tiene con Aqua Cola, lo tiene con Bomba Lodo sí o sí asegurado, porque ya le hubiese lanzado el Aqua Cola desde hace rato. Lo tiene con Bomba Lodo, no es muy efectivo ninguno de los ataques. Ahora sí, esperar a la Espada Santa que utilice el escudo, no lo utiliza, le ganó la prioridad de Elite a Drapio. Ojo que a Drapio, no es a cualquier poke, es a Drapio. Trevenant tiene que recibir, no, ya le va a llegar a la Espada Santa. Qué bueno que llega el Yerbalazo, no importa, le ha bajado un octavito de vida, 16avo de vida. Pero eso le da la oportunidad de sacar a Virizion y lanzar al menos un hoja aguda, cosa que no es muy efectivo tampoco por ser del mismo tipo. Pero la cosa es hacer daño y no puede sacar a Terrakion porque el Yerbalazo, ese Yerbalazo como duele para, le hace súper eficaz y así se terminaría el combate. Lo único que le queda es Virizion. El último Pokémon va a definir todo, se aguardó con el Bola Sombra y con 2 escudos sería más primordial, al menos con los antiaéreos le hace daño a básicos. Y tener Espada Santa sí le da una ventaja a Terrakion a partir del otro Poké. Si el otro Poké es planta también, ya pues ya no creo que vaya a ser mucho, porque sería un Venusaur que se pueda bajar a todo esto. Pero como es la 2500 abierta, no creo que vayan a sacar un Venusaur porque ya han sacado 2 Pokés muy buenos que le pueden ganar a los legendarios, así que necesitaría uno más que le dé soporte. El último es Galvántula, papá, no hay nada más que hacer. Por más que le des el plancha, no hay nada que hacer con los anteriores. ¡Pero escuda! ¡Güey! ¡Escuda! No, ¿por qué, papá? Dime que sí. No, ganar al mismo tiempo. Termina ganando el último combate y así se ha acabado, amigos. Pues nada más, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Like bien gordo este video, suscribirte al canal si es que eres nuevo y activar la campana de notificaciones para que así YouTube te avise todas las veces que subo un nuevo video. Eso es todo por mi parte. Yo soy Josedu, este fue Josedu Games y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!